Buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy tenemos a uno de nuestros héroes nacionales, un brigadista. Contamos con Hernán Mondino, que es brigadista del Parque Nacional Los Alerces, delegado de ATE y además, bueno, un activista ecosocialista. Vivimos los incendios más violentos de la historia de la Argentina este verano. Me contabas que hubo momentos en el que laburaron 12 días seguidos, de 8 a 8, y saliendo en emergencia de 10 de la noche a 3 de la mañana para volver a salir a las 8 de la mañana del día siguiente. ¿Cómo repercute eso en la cabeza y en el cuerpo de un brigadista? Bueno, mira, un poco nosotros la jornada extensa la tenemos un poco incorporada. Lo cierto es que tenemos que trabajar aproximadamente por 10 horas por día en emergencia, pero eso en el territorio no se da. Nosotros la jornada, como bien decías, digamos, empieza a las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, digamos, en los términos que el incendio esté tranquilo, y una vez que el incendio, digamos, como es una cuestión dinámica y de emergencia, digamos, la jornada se extiende en esto, digamos. Podemos estar a las 8 de la noche bien y volviendo a comer lo más tranquilo, y después puede surgir una emergencia o alguna situación crítica que haga, no sé, te haga perder el trabajo que vos venías haciendo, o hay una población en peligro y demás, y ahí se vuelve a activar, digamos, el sistema y nosotros. Y un poco se hace con entrega, se hace con esfuerzo, y nada, un poco lo que sentimos nosotros, digamos, es que es un esfuerzo necesario porque hay que dar respuesta a esa situación crítica, pero bueno, después lo cierto es que el cansancio se acumula, que empiezan. La eficiencia del trabajo no es la misma, que los humores no son los mismos. Me imagino. Y bueno, un poco sobrellevamos así la emergencia hasta que un poco se ordenan todos los operativos y ya empieza el recambio personal y demás. Y ahí, si bien sigue siendo exigente, a lo mejor hay más posibilidad de descanso que en ese momento. Está bien, pero yo te pido que seas sincero, porque él es muy profesional en su trabajo. Vivimos algo histórico. O sea, yo creo que has vivido el peor fuego que te tocó, sí, descontrolado. Son 12 días seguidos de laburo. Sí. ¿En qué momento dormían? Cansado, dormís poco, dormís muy poco. Y es algo que está en la actividad. Porque no es que vos vas a apagar un edificio. Tenés que caminar, ¿cuántos kilómetros para llegar al incendio? Y depende de la situación, pero son un promedio de 8 o 10 kilómetros por día, digamos, como para llegar. Bueno, todo lo que lleva el incendio, digamos, que es llegar, trabajar, cargar equipo, moverse, trasladar equipo. Sí, no, que terminás cansado, no hay forma de no estar. No, pero aparte voy más allá. Son 12 días laburando así, al palo, 24/7. Cuando te toca descansar, ¿cómo hace la cabeza para frenar? Tiene un tiempo. No, la cabeza no frena. No frena. Y eso pasa. En la cuestión concreta, vos te levantás, digamos, te seguís levantando a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, te despabilás, digamos. ¿Dónde está el incendio? Y sí, pasa ese tipo de situación, o esperás la emergencia, o esperás el llamado, el sonido. Lo cierto es que ponerle después de una situación así, estás 3 o 4 días, digamos, hasta que se acomoda el cuerpo, baja las vueltas y descansás de verdad. Pero si no es... no descansás. Es muy difícil. Sí. Es el lado B para mí, porque nosotros los vemos a full, apagando incendios, de día, de noche, pero no sabemos que son las mismas personas 24/7 haciendo ese trabajo y cómo eso repercute después. Bueno, vos tenés familia. Sí. O sea, el no ver a la familia, o el llegar alterado, o no poder cortar, no poder desenchufar, la angustia. No, para la familia es más difícil porque no están en el lugar. Y a lo mejor con las imágenes y sabiendo un poco, bueno, en los pueblos, digamos, un poco ya se habla, digamos, qué es lo que está pasando en el incendio, cuál es la situación, qué crítico está el tema. Y nada, yo creo que la familia es la que peor la lleva en función de que no está ahí sabiendo bien qué es lo que sucede y nada, y la gente está trabajando, ¿no? Yo creo que eso es lo más dificultoso en las propias relaciones familiares que tenemos, pero a la vez también son un poco el sostén, ¿no? Todos caemos a las casas, digamos, a buscar refugio. Total. Así que
que sí es así también. Es así. Che, ¿alguna vez perdiste a algún compañero con el fuego? No, perder compañeros no. Sí hay situaciones críticas que nosotros vivimos un poco cotidianamente. Muchas no las contamos, muchas quedan un poco en la línea, pero a relación, te voy a contar una que tiene que ver con el último incendio, donde la pendiente, digamos, era muy empinada. Eso hace que los árboles, digamos, estén, o la distancia que puedan quedar los árboles es bastante mayor en el radio, digamos, que abarca esa caída. Y bueno, estamos trabajando con un compañero cerca de la línea y lo cierto es que empezamos a escuchar, digamos, que se quebraba un árbol. Yo empecé a buscar a dónde, claro, cuál de todos, y no veíamos nada. Y lo cierto es que se estaba quemando. ¿Tipo bosque que mirabas y veías el cielo o bosque que mirabas y mirabas árboles? El bosque, en general, digamos, en ese tipo de bosque, ves árboles. ¡Ay, Dios! Todos árboles. ¿Y escuchabas el crack, 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 crack? Escuchamos crack, crack, son árboles 60, 70, no sí, son bestias. Sí. Y bueno, buscamos dónde estaba, hasta que lo empezamos a venir, se venía. Y luego nada, empezaba a ver que cae el árbol y ahí eran los gritos de mi compañero, corre. Se zambulle, me zambullo yo un poco atrás de otro árbol porque no tenés un poco escapatoria. Y el árbol termina cayendo a 1 metro, digamos. Bueno, ahí nos levantamos, temblaban las patitas y ¿sí? Y nada, bajar las vueltas, salir del lugar, pero son situaciones que están presentes, digamos. Nosotros mismos de algún modo relajamos, pero esa situación, una encerrada del fuego, el humo cuando ya no te deja ni ver ni respirar, también es una situación crítica porque no sabes dónde correr y estás buscando aire. Son situaciones que pasamos, accidentes de trabajo, no sé, esta temporada hubo 2 o 3 compañeros, digamos, lastimados por el esfuerzo, esguince, dobladura de tobillo, golpes que podés tener, accidentes con los camiones hay menos, digamos, pero suceden, problemas con los helicópteros, digamos, si bien son bastante seguros, puede haber situaciones críticas, con los aviones igual. Calcular que un avión, por ejemplo, te vuela 200 km por hora, 300, y hacen la descarga de esa velocidad, digamos. Y un poco nosotros estamos abajo, y si bien el agua en determinadas situaciones, digamos, no hace nada, pero sí te pueden romper los árboles que están arriba y eso se viene todo encima. Claro. No, es un trabajo que requiere mucho de estar más o menos bien de la cabeza, digamos, en función de... ¿O no? O hay que estar muy mal de la cabeza para hacer ese trabajo. De estar estable en situaciones que van a ser críticas y que sabemos que cuando entras al incendio va a haber situaciones tensas. Así que un poco eso... Entiendo. No, tremendo, porque es poner justamente la vida. Estás poniendo la vida. Sí. Bueno, para ir a lo concreto de este incendio, ¿con qué recursos reales contaron en este incendio histórico? Y la pregunta, que ya sabemos la respuesta, pero quiero que lo cuentes vos. ¿El presupuesto alcanza o no alcanza? Mira, el tema de los recursos para mí tiene que ver desde un principio con la cuestión política. Yo creo que la orientación que tiene el gobierno en función de que el tema de incendios es solamente una emergencia, indica, digamos, que un poco el sistema ya viene funcionando de manera reactiva solamente en la emergencia. Y una vez que empieza un incendio, lo cierto es que una vez que escala, digamos, nosotros llamamos un poco el ataque inicial, ese primer contacto con el fuego, y una vez que supera esa escala, que ya pasa a ser un ataque ampliado, los recursos son escasos. Y ahí creo que lo que entra en cuestionamiento es esto, es volver a la política, es pensar todo lo que no se hizo antes, todo lo que mínimamente... ¿La prevención decís? La prevención, todo lo que no había que haber gastado en función de ahorrar esos recursos, que lo va a tener que poner sí o sí, porque la emergencia es catastrófica, digamos. O sea, lo que se quema en Alerce fueron dentro del parque 15.000 hectáreas, que son las partes más bellas, digamos, más turísticamente conocidas, y se quemaron. Entonces vos vas a tener que poner los aviones, quieras o no quieras, vas a tener que poner la gente, quieras o no quieras. Bueno, toda esa situación yo creo que se puede haber evitado en función de tener una política correcta antes
y que para eso también tiene que administrar los recursos en función de esa mirada más estratégica. Nosotros en parques somos 390 brigadistas cuando deberíamos ser 700. En Parque Los Alerces. En Parque Nacional, en todo Parque Nacional. Ah, en todos los parques nacionales. En total deberíamos ser 700 brigadistas, según informes. ¿Cuántos parques nacionales hay? Y hay como 50 áreas protegidas, una cosa así. ¿Y hay cuántos? 490 brigadistas. Ya que me divida 400 dividido 50 para saber cuántos brigadistas hay por parque. Tremendo. Bueno, ese número es lo que hace débil al sistema, digamos. Vos Claro. necesitas tener, en números, por ejemplo, son 5 millones de hectáreas. Son 390 brigadistas Para 5 millones de hectáreas. de hectáreas territoriales. Bueno, esos son los números que se maneja, que tiene el sistema de parques. Y después están los brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que son otros 150 combatientes. Bueno, el déficit de personal es lo que es a lo mejor el talón de Aquiles de todo el sistema. Porque el incendio no lo va a pagar el avión, por más que se pidan muchos medios aéreos, digamos, y muchos recursos de ese estilo más visual, Ujú. que son herramientas fundamentales que ayudan un montón, pero el incendio lo terminan apagando brigadistas. ¿Por qué? Porque la condición del bosque hace que vos tengas que mandar a un tipo, a un compañero o compañera, con la pala, con herramientas elementales, a apagar el fuego, por ejemplo, debajo de los árboles, porque el agua no entra Claro. por la Clarísimo. misma topografía, el mismo Ujú. bosque. Entonces, ahí para mí es el recurso fundamental que falta, es que hay Total. gente, y también tenerlo no como un recurso material solamente, digamos, porque tampoco es que el brigadista cambiar una figurita, pones otra y como muchos creen que por eso es un trabajo que muchos quieren que sea de temporada, y eso en realidad tampoco sirve, porque vos en un brigadista, digamos, lo que estás formando también es mucho criterio, es mucha experiencia, y el Estado gasta, a su vez, gasta mucho en formar gente que te va a dirigir una emergencia catastrófica, digamos, ¿no? Y eso tampoco se logra en un año, se logra en años, digamos, de ir teniendo experiencia, de ir teniendo incendios, de ir armando el criterio, que bueno, que tampoco está en valor hoy con la situación, bueno, más precaria nuestra. Me parece que es muy zarpado esto que decís porque medio cuando es la naturaleza y vos. O sea, cuando la naturaleza desata la ira, la bronca, el incendio y eso que tan violentamente, es la persona contra ese monstruo. Entonces, poner a recién llegados, digamos, o que no tengan formación, o recambiarlos, y no revalorizar y robustecer y a los que han tenido experiencia en ese territorio, que para el cómo es de montaña, es tan complejo, en una situación en que, insisto, no es el incendio de un edificio, o sea, es de un territorio natural donde vos no sabés para dónde, o bueno, o los que lo saben, es gente con experiencia, entonces es muy importante esto que planteas. Mira, yo en relación a esa asociación, digamos, creo que un compañero lo describía muy bien. O sea, vos entrás a un bosque milenario Sí. con una pala, un pulaski, digamos, son herramientas como elementales, y entras en esa situación, digamos, como que me parece como que junta un montón de cosas más de historia, de vivencia, de elementos, digamos, que lo aprendés ahí, no lo vas a aprender ni en los cursos que nos dan, ni en ningún lado, sino que es la experiencia propia con el terreno, a ubicarte, no sé, en la montaña, las medidas de seguridad entre nosotros, a cuidarnos entre nosotros. Total. Son todas experiencias que están ahí y son parte de la misma vida, digamos, no es que está en una enciclopedia, digamos, cómo ser brigadista forestal. Total. Veíamos durante los incendios, que fue una cosa que se recontra remil viralizó, de cómo se cosían los uniformes, boludo. Pasa todo el tiempo. O sea, ¿se los pagan ustedes también? No, el uniforme nos lo brinda el Estado. Lo cierto es que hubo, creo que hace un par de años, digamos, no hubo más licitaciones para comprar los equipos. Entonces los recambios que hay un poco son los que están en stock y un poco es lo que falta. Que bueno, eso, la rotura del pantalón, los zapatos y eso, digamos, se empieza a sentir, digamos, por esas licitaciones, esas compras que no se hicieron. Un poco Parques tiene su propia administración y un poco se está manejando
con el propio stock, digamos, pero eso un poco se termina y van a empezar a aparecer el déficit de la ropa. Y la ropa se usa Clave. mucho. Es clave y se usa mucho. Un zapato te puede durar 2 temporadas, 3 como mucho, digamos. Claro. Por el calor, los arroyos, el barro, la ceniza, el rescoldo, digamos, se queman la suela, digamos, como... Y ni siquiera eso les brindaron en este incendio. En Parques lo teníamos garantizado y el Servicio Nacional, como son administraciones diferentes, pero en la general, digamos, hacen al déficit general del presupuesto, No lo tenían. no tenían. Ni hablar de las brigadas comunitarias, que directamente otro tema, digamos. Sí, es un tema Son más... otro tema más profundo para charlar, total. En relación a los incendios, para meterme en incendios, ya volvemos después a la cuestión de los brigadistas, la cuestión salarial y toda la historia. Pero hay un debate si estos incendios son productos solo del clima, es decir, calentamiento global, sequía, falta de nieve, que es objetivo, que es real, que está pasando, o cuáles son las responsabilidades políticas. Muchas veces se tiende a, no, hay incendios, hubo inundaciones. Imparable. Claro, o sea, hubo una pandemia, le tocó a este gobierno. Bueno, viejas, no. Hay decisiones políticas. Estos incendios, vos hablabas de prevención. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de relación con el clima y de responsabilidades políticas? Mira, ahí lo que creo que tiene que ver con que hay una cuestión estructural, que es el cambio climático, que hay sequía, que falta nieve, que los arroyos, digamos, que nosotros usamos, por ejemplo, para tirar agua están secos. Eso por un lado. Que eso se usa, lo usan la política, digamos, para decir esto es imparable, esto es una cuestión climática, sistémica y que jamás podemos hacer nada. Se usa para eso, pero en realidad lo que están ocultando ahí es la responsabilidad política de tener los sistemas de respuesta acorde a la situación que va a venir. La temporada esta la veíamos complicada todos. Claro. La veíamos complicada nosotros, la veía complicada los vecinos, la veía complicada la ciencia. Todos sabemos que la temporada de incendios en Patagonia iba a ser crítica y para eso no se hizo nada. No se hizo nada. O sea, Parques refuerza el sistema, digamos, habíamos perdido 60 compañeros, los refuerza con 30. En mi parque se habían pedido 12 refuerzos, entraron 6. Entonces la responsabilidad política está presente en eso, en la política general, donde se pasa el manejo del fuego a solamente seguridad y entenderlo como una cuestión de emergencia. Claro, la cartera de Bullrich pasó. Claro. ¿Cómo lo tomaron eso ustedes? Nosotros en realidad mucho no esperamos de ese tipo de situaciones porque es un movimiento en la superestructura. Lo que sí vemos de ese movimiento es que hay una plata que se recaudaba en el Fondo Fiduciario de Manejo del Fuego, que ese fondo desaparece, pero esa plata la recauda seguridad. Para llevarlo en números, la recaudación, la masa salarial de los brigadistas de parques nacionales son 500 millones de pesos, más o menos. Y lo que cuesta 120 horas de vuelo de un avión, de un solo medio aéreo, de uno solo, en el mes, es más o menos la misma cantidad de plata. O sea, un avión volando te cuesta 500 millones de pesos, pagar a los brigadistas en el mes te cuesta 500 millones de pesos. Bueno, y ese fondo, que era fondo, la ley de manejo, desaparece la ley de manejo del fuego. Desaparece el fondo fiduciario. ¿El fondo fiduciario? Y pasa a seguridad. Y seguridad administra eso. Y nadie sabe ¿Qué pasa? qué fue lo que pasó. Pero de ahí nosotros decimos que de ahí también se puede sacar plata para mejorar el salario nuestro. Claro. Porque ese fondo está destinado a todo lo que tiene que ver con fuego. Y todo lo que tiene que ver con fuego tiene que ver con los trabajadores. Ustedes. Total. A la vez también una intención, ¿no? Con esto que viene pasando en el último periodo de Bullrich utilizar el fuego y el ministerio para criminalizar a las comunidades mapuche tehuelche o a los propios activistas. Eso lo charlan, lo ven, Eso se ve y la pregunta a lo mejor es si volcaran todos esos recursos para definitivamente, digamos, ocultar responsabilidades políticas, pues es lo mismo que la situación del clima. Lo que se busca ahí es evitar la responsabilidad política de no hablar de la situación de respuesta del sistema de emergencia, que ahí es donde estamos nosotros. Entonces, para mí tiene que ver con la misma idea de ocultar la responsabilidad política
tirar el velo, digamos, para otro lado. otro lado. ¿Qué sería para vos que el gobierno invierte en prevención? Para mí, Sí, para que vos. invierta en Prevención. los trabajadores. En trabajadores. Sí. El recurso humano es fundamental. No hay con qué dar. Y a partir de tener los trabajadores, digamos, vos podés desarrollar política de prevención. Porque van a desarrollar un montón de política, pero no tienen trabajadores. Bien. Entonces, y ahora te pregunto como delegado, te estoy paseando por todos tus roles y funciones. Como delegado, ¿cuál es el pedido concreto, la exigencia concreta? Me tomo un matecito. Tranquilo. Tranqui, total. Y ¿Ya está? el pedido concreto tiene que ver con... Nosotros tenemos 3 ejes fundamentales. Una es el salario. Hoy el salario de un brigadista inicial en Patagonia está en 860.000 pesos. Eso es porque cobramos la zona desfavorable. Si te vas a un brigadista a la zona centro del país, donde no se cobra esa zona, son 600.000 pesos. No. Así que tiene que ver con el salario fundamentalmente. Tiene que ver con la estabilidad laboral. Los números concretos, digamos, somos alrededor de 600 brigadistas que dependemos de Nación. Ninguno forma parte de la planta permanente del Estado. Todos tenemos contrato. Teníamos contratos anuales, pasamos a contratos de 3 meses. Hubo un intento de hacer un contrato de 1 mes. Volvimos a los contratos anuales. Y bueno, eso, hay situaciones críticas donde hay compañeros con 20 años que están contratados en un sistema que no es previsible ni para el propio trabajador ni el propio sistema en sí, en función de que creo que entramos, digamos, a una situación media de época donde los incendios van a ser cada vez más extremos, más fuertes y donde hay que tener personal preparado y que a su vez, digamos, sirva socialmente y sirva en la vida de cada uno para proyectar algo, ¿no? Así que vienen por eso, esos dos son a lo mejor los más centrales que tienen que ver con el Ejecutivo, y el otro que tiene que ver más a lo mejor con la política general y otro ámbito tiene que ver con la jubilación. Poder establecer una jubilación acorde a la actividad que es de riesgo, es penosa, es de esfuerzo básicamente continuo, que bueno, que hay un par de proyectos dando vuelta que tienden a reconocer esta actividad como tal, pero que bueno, eso se tiene que materializar. Y de ahí pedir como delegado también que los discursos, la cuestión más heroica y los discursos de Twitter y demás, que esos agradecimientos, digamos, se tienen que materializar, si no estamos hablando de la nada misma, y nosotros necesitamos respuestas concretas. Bien. Sin agua y sin bosques, no hay nada. No hay vida. No hay vida. No, es algo, parece medio elemental, ¿no? Pero la discusión, yo creo que en los territorios se ve muy claro. El tema del bosque, el tema del agua es algo que está presente. Nosotros lo tenemos, digamos, en nuestro medio de vida, pero es también nuestro hábitat, digamos, y ahí lo ves bien claro cómo se concatena todo, digamos. No es que, no sé, en cuestión de la ley de glaciares, digamos, son los arroyos que van a dar agua para el incendio, para los bosques, para las plantas que están ahí. Así que es un poco esa la conclusión, ¿no? Sin agua y sin bosque, no. No hay vida, no hay nada. El momento que estamos viviendo es de un gobierno que niega la crisis climática. Antes no tenemos gobiernos que niegan la crisis climática, pero en materia socioambiental no hay grieta. O sea, son la verdad, por más que se pintan de verde, la mayoría, todos los gobiernos son extractivistas. Es el núcleo del modelo productivo de la Argentina, la reprimarización. Es el fuego es evidente que es un negocio en este país para unos pocos. Se está normalizando el tema de los incendios. Es como que este fue muy zarpado y más de uno hemos llorado viendo las imágenes de la pérdida materiales de la gente, de esos bosques ancestrales milenarios, los animales, de liquida, cómo se pasó Chile, lo propio de Cholila acá, lo que pasó también en las comunidades. O sea, es una cosa muy fuerte que muchas veces te genera una cosa de decir, bueno, no hay con qué darle, es imposible.
bueno, vos estás ahí. O sea, vos sos el mano a mano con el fuego, lo llevas vos adelante con todo tu equipo, con todos tus compañeros. ¿Qué mensaje le das a la sociedad, a la que no está ahí y que muchas veces está impotente y cae en la desmoralización, en el chocolate amargo, en el que va a pasar la CIARE, reforma laboral? Bueno, nosotros, un héroe que cobra 800.000 pesos no deja de ser nuestro héroe. Entonces, ¿cuál es el mensaje o qué le diría a los sectores que miran esta realidad estando vos del territorio? Yo creo que asociándolo al fuego, un poco la enseñanza, digamos, o la moraleja, me parece que es no rendirse, ¿no? Creo que eso va por ahí. Nosotros es perder, volver a levantarse y seguir, y me parece que es el camino un poco para todos, digamos. Nosotros lo hacemos en el incendio, sí lo vivimos así, digamos, porque perdemos, ganamos, y es un esfuerzo continuo, digamos, pero yo creo que sirve todo eso para ganar en algún momento, ¿no? Creo que tiene que ver con esa lucha que hay que llevarla también un poco adentro, desarrollarla, pensarla, juntarnos, hablar, problematizar, debatir, y yo creo que un poco esa es la enseñanza, ¿no? Que termina siendo eso, no rendirse y seguir peleando. Bueno, esa es la enseñanza que nos deja nuestro brigadista, que no se rinda ante el fuego, que lo combate y que cuida los territorios. Bueno, el mensaje es a la sociedad, no rendirnos ni ante la ultraderecha, ni ante los ecocidas, defender lo que nos pertenece, lo que es el conjunto de la población y organizarnos para esa pelea. Gracias, Hernán. A vos.